que estoy muy agradecida por estar aquí hoy, hablar de un tema tan importante como es la autocompasión y la compasión. Entonces, pues vamos a dar inicio. Como dijo Nubia, pues yo soy psicóloga, me dedico a la psicología clínica y también soy docente en la Universidad San Buenaventura en el programa de psicología y en la especialización de intervención en crisis y psicología clínica. Entonces, pues para iniciar, como antes de empezar con el tema, me gustaría invitarlos a todos, y pues ya que estamos hablando de compasión y autocompasión, a tomarnos estos 40 minutos, estos 50 minutos para nosotros. Sé que muchas veces estamos como en ese afán de la vida y en ese hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces los invito a que reciban esta charla más como un espacio para ustedes, más como un espacio para dedicarse a conocer un poco más de algo que puede traer mucho bienestar y dejar a un lado tal vez otras cosas que puedan distraernos, darnos estos 40 minutos para nosotros. Y de esta manera, pues vamos a iniciar. Como decía precisamente Nubia, la compasión ha sido entendida de muchas maneras a lo largo del tiempo, pero muy pocas veces se reconoce realmente qué es lo que es la compasión. Entonces es muy importante entender que la compasión es precisamente esa comprensión y conciencia sobre la presencia de sufrimiento en otros. Muchas veces lo entendemos más como la empatía, la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, de entender lo que está pasando a la otra persona. Pero la compasión va más allá de esto. La compasión no es solo ese comprender el sufrimiento del otro, sino también está como complementada por el deseo, el compromiso de aliviar este sufrimiento. ¿Qué significa esto? Que más allá de ponerme en los zapatos del otro, reconozco si hay algo que yo pueda hacer dentro de mis capacidades para aliviar eso que a la otra persona le está molestando o le está generando sufrimiento. En este sentido, pues muchas veces se entiende compasión, a veces como lástima o como se tiende a victimizar al otro y esto no es la compasión. La compasión no es sentir lástima o pena o pesar por el otro, sino simplemente entender la posición en la que está la otra persona y precisamente desde esa comprensión tener este deseo de aliviar eso, de hacer algo al respecto o de prevenir ese sufrimiento. Porque es pertinente hablar de compasión en estos momentos, pues porque claramente estamos viviendo una situación que es difícil para todos. Y en ese sentido, pues el despertar esta sensación, este sentimiento de compasión, pues nos va a ayudar también no solo a nosotros mismos, sino a apoyar el proceso de los demás para que todos podamos salir juntos de esta situación de la mejor manera posible. Entonces, la compasión precisamente ha sido estudiada en el campo de la psicología, sobre todo en las últimas décadas, por estas características que tiene sobre cómo me doy cuenta del sufrimiento del otro y cómo también soy capaz de hacer algo al respecto. Pero la compasión también ha sido entendida y los estudios indican que la mejor manera de lograr ser compasivo con los demás es también reconociendo que hay un concepto importante y es la autocompasión. Entonces, en este sentido, es como cuando estamos en un avión y en las indicaciones nos dicen en caso de emergencia, póngase primero su mascarilla y luego póngale la mascarilla a las personas que tiene a su alrededor que quiere proteger, ¿cierto? Si no estamos nosotros protegidos y si no somos muy conscientes de nuestro propio sufrimiento, pues va a ser más difícil que podamos ayudar a los demás y que seamos compasivos con los demás. Y por eso la importancia de hablar pues, acerca de la autocompasión, porque no son separadas, sino son precisamente un mismo concepto. Entonces, la autocompasión, que ya vamos a explicar más adelante, es como parte de preguntarnos esto muchas veces y es que en muchas ocasiones es muy fácil tratar con gentileza a las personas que queremos cuando se sienten mal, pero cuando somos nosotros los que nos sentimos mal, usualmente se nos dificulta tratarnos así, con gentileza. Y pues al preguntarse por qué sucede esto, pues usualmente sucede porque creemos que la autocompasión, al igual que el concepto de compasión, está ligado a la lástima, a ser visto como más débil, como más frágil. Y no se trata de esto. Sentir autocompasión por nosotros mismos no es estar más frágiles. Y a veces se nos dificulta porque la sociedad nos ha dicho y la cultura y todo nuestro entorno nos dice que tenemos que ser fuertes y que tenemos que mostrar esta cara como de
que podemos con todo lo que la vida nos lance de cierta manera. Y no necesariamente es así. La autocompasión hay que construirla, hay que fortalecerla y sobre todo en momentos como los que estamos actualmente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos ante situaciones de crisis, cuando estamos enfrentándonos a situaciones que no, bajo las que no tenemos mucho control o a las que nunca nos hemos enfrentado, tendemos a ser más críticos hacia nosotros mismos, críticas desde diferentes puntos y desde los diferentes roles que desempeñamos. Por ejemplo, en estos tiempos se ve mucho la autocrítica en los padres, por ejemplo, el pensar que, bueno, tengo a mis hijos en la casa y qué voy a hacer con ellos, no sé cómo manejarlos, no sé, se me está, como me estoy desbordando en esta situación y tendemos a decirnos como, pero yo, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Cómo me está quedando grande esta situación? Y se nos olvida esta parte de la compasión, se nos olvida que también somos seres humanos y podemos equivocarnos y la autocrítica lo único que hace es pues precisamente incrementar este malestar emocional. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nos desempeñamos en nuestro ámbito laboral, pasa mucho con los médicos o con los psicólogos o con cualquier otra profesión que esté constantemente en contacto con otras personas y deba tener un rol importante, sobre todo en estas situaciones, pero también en la vida en general. Tendemos a decir, yo tengo que ser perfecto y tengo que hacer las cosas al pie de la letra y yo veo que los demás lo hacen bien, entonces porque a mí me está costando. Y en esa autocrítica pues encontramos el malestar emocional, en esa autocrítica es donde se nos dificulta darnos como el permiso de tomar una pausa, se nos dificulta darnos el permiso de equivocarnos, se nos dificulta a veces darnos el permiso de reconocer que nos está costando algo más. Y en estos momentos pues nos tratamos muy mal. Y es algo paradójico porque cuando hay alguien como querido para nosotros y yo tengo, digamos, un compañero que es médico y me dice, me estoy sintiendo muy mal, siento que esto está haciendo demasiado para mí, lo que tenemos para esa persona son palabras cálidas, son palabras cariñosas, como tranquilo, entiendo que es una situación difícil, en verdad te admiro mucho por hacer esto, ¿sí? Cuando es hacia los demás es muy fácil ser gentiles y reconocer ese malestar, pero cuando es hacia nosotros mismos se nos dificulta, cuando es hacia nosotros mismos nos genera como esa sensación de incomodidad, darnos la oportunidad de también como hacer ese acto compasivo con nosotros. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque muchas veces la autocompasión se ha ligado, como les decía ahorita, a conceptos como la debilidad, como si yo me muestro triste y como que me doy un espacio para mí, entonces puede que sea débil, puede que me muestre como que no soy capaz de afrontar esta situación. También ha sido relacionado muchas veces con ser perezoso, entonces si yo soy compasivo conmigo, dejo de alcanzar mis metas y dejo de motivarme y no es así. Ser compasivo no significa dejar de alcanzar mis metas, significa reconocer que para alcanzarlas pues voy a atravesar dificultades y si yo soy como mi mayor crítico ante estas dificultades, pues más aún va a ser difícil llegar a las metas que quiero lograr. También se ha entendido la autocompasión como ser egoístas. Entonces, si yo pienso en mí, entonces voy a estar como solo sesgado por lo que a mí me pasa y ya. Y no necesariamente, como les decía, la autocompasión es el primer paso hacia llegar a una compasión hacia los otros. Cuando yo soy consciente de lo que me sucede a mí, cuando yo soy consciente de mis propias necesidades y de mi propio sufrimiento, del mismo modo me hago también más consciente del de la otra persona, ¿sí? Pero si yo no soy consciente que yo estoy mal, a veces incluso el no ser consciente de esto, lo que hace es que yo también me comporte de una manera diferente con las otras personas y deje de ser tan comprensivo con las demás. Entonces no es un acto de egoísmo, tampoco es un acto autocomplaciente. Entonces si soy autocompasivo me doy todo lo que quiero y no me importan los demás y me complazco con todo y no hay problema. No, un autocompasivo, como decía, es como encara hacia el sufrimiento. No es solo que me dé todo lo que yo quiera porque sí, sino está enmarcado en este reconocer que estoy sufriendo, reconocer que tengo un malestar, sufrir en términos no solo de que algo me duele, sino también cuando algo me pone muy bravo, cuando algo me pone muy triste, cuando estoy muy ansioso. Esto también se entiende como este sufrimiento y este malestar. Y en ese sentido, pues ahí pasaríamos a ser autocompasivos, no solo autocomplacientes porque simplemente quiero todo para mí y ya. Entonces, entendiendo esto, pues es importante también entender los tres como principios básicos de la autocompasión.
¿Para qué? Porque así, comprendiendo estos tres, vamos a empezar a comprender y a poder fortalecer las estrategias para convertirnos en personas más autocompasivas. Entonces, lo primero como a tener en cuenta en cuanto a lo que es la autocompasión es la conciencia y la aceptación de nuestras emociones. Esto está muy ligado a lo que es la conciencia plena y lo que es todo el tema del mindfulness, que la próxima semana habrá una charla también al respecto de esto, pero principalmente es darme cuenta que me estoy sintiendo mal, ¿sí? Muchas veces cuando nos sentimos mal nos han enseñado a evitarlo. Desde pequeños nos dicen, no, no llores o guárdate las emociones o te voy a dar una razón para que realmente llores. Y toda esta forma de crianza nos ha hecho creer que sentir las emociones está mal y sentirme triste y sentirme abatido, sentirme frustrado, sentirme como ansioso, está mal y tengo que evitarlo, tengo que taparlo, tengo que quitarme estas emociones. Y al intentar quitarme estas emociones, pues realmente lo que estoy haciendo es perpetuarlas, ¿sí? Es como estar en una arena movediza en la que entre más lucho contra estas experiencias que me están sucediendo, mientras más lucho con la tristeza, mientras más lucho con la preocupación, con la ansiedad, con el estrés, con el malestar, más llega y más me hunde. ¿Por qué? Porque estoy precisamente fortaleciendo el ciclo dentro del cual este malestar se mantiene. Entonces, al yo hacer conciencia y aceptar que sí, me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo rabia, pues es el primer paso porque le estoy dando un espacio a estas emociones que igual hacen parte de mí y están cumpliendo una función importante en mí. Teniendo esto en cuenta, pues viene el segundo como concepto importante alrededor de la autocompasión y es la humanidad compartida. ¿Qué significa la humanidad compartida? Que no estamos solos en este malestar, no somos los únicos que sufrimos. Sufrir o tener dolor, tener estrés, tener todas las emociones que a veces nos generan malestar, hace parte de lo que es ser humano, ¿sí? Es algo que compartimos todos los seres humanos. Y a veces se nos olvida de esto, a veces creemos que somos los únicos que la están pasando mal y que la vida del resto es perfecta. Nos pasa sobre todo en situaciones como en la que estamos de pandemia, en la que nosotros vemos a las demás familias y como que todo el mundo se está llevando muy bien, vemos a los demás profesionales y como que todo el mundo muestra que está llevando la situación perfecto y yo sí me siento como cargada, abatida, fastidiada por la situación y me siento mal porque digo, uy, soy la única que se está sintiendo de esta manera, pero no es así. Muchas veces creemos esto porque, de nuevo, la sociedad nos ha dicho como siempre tienes que mostrar tu mejor cara y pues nadie, estoy segura, en redes sociales, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna parte va a poner una foto llorando o una foto en la que se vea mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mostrar lo mejor de nosotros y eso hace que se nos olvide que en esta humanidad compartida significa que todos también sufrimos y todos también la pasamos mal en algunos momentos. Y el recordar esto es importante porque precisamente le da lugar a estas emociones que estamos sintiendo y hace que, al contrario de lo que queremos, pues no nos sintamos solos. Ya de por sí el aislamiento que ha generado esta situación, pues nos hace sentir solos. Entonces el pensar que yo soy el único que está sintiendo este malestar, que yo soy el único que me siento cargado por mi trabajo, por tener que cuidar de mis hijos, por tener que compartir con mi pareja cuando no nos la estamos llevando bien, pues nos hace creer que estamos aún más solos y no es así. Recordar que esto, pues que todos estamos en esto y todos hacemos parte de esta humanidad que sufre, también es importante reconocerlo para lograr ser esta persona autocompasiva. Y esto nos lleva a este tercer concepto, que es el trato amable hacia mí mismo. Eso que no soy el único que la siente, sino pues como ser humano es natural que la sienta y que otras personas también comparten esto, pues viene ese cómo estoy tratándome con respecto a esto. Entonces hay dos opciones. Uno tiende a tratarse como con este yo crítico y que juzga y que enjuicia y reprocha todo lo que siento y hago, o como este yo amable que me ayuda a entender que sí, en ocasiones me equivoco, que sí me estoy sintiendo mal, que sí hay cosas que me cuestan, pero eso no significa que yo sea malo, eso no significa que yo sea incapaz, sino significa que estoy atravesando por un momento que me cuesta y necesito ayuda. Y aquí viene pues precisamente ese
componente de la autocompasión que no es solo reconocer el sufrimiento, es ver qué voy a hacer yo, cuál es esa motivación y ese deseo para aliviar o prevenir este sufrimiento, este dolor que estoy sintiendo, este malestar, esta tristeza, esta rabia, o sea cual sea el sufrimiento que se está sintiendo. Entonces, en este sentido, pues hay diferentes formas de hacerlo y me gustaría compartir con ustedes algunos de los ejercicios que uno puede hacer en la vida cotidiana, en el día a día, para ser una persona más autocompasiva, para darse ese espacio a uno mismo, para lograr pues ese reconocer lo que me sucede y no solo reconocerlo, sino hacer algo al respecto, sin sentir que estoy siendo egoísta, sin sentir que estoy siendo incapaz, sin sentir que estoy siendo débil, sino todo lo contrario, teniendo la fortaleza de reconocer que hay algo en mí que tal vez no me está funcionando y puedo hacer algo para aliviarlo. Entonces, en nuestro día a día hay diferentes cosas que podemos hacer al respecto. Por ejemplo, la primera de ellas es una pausa compasiva. Se habla todo el tiempo de las pausas activas, no solo en tiempos de cuarentena, sino siempre como párate, haz ejercicio, tómate un espacio para respirar y todo este tema. Pero no es solo un espacio para respirar y para estirar los músculos, es un espacio para nosotros mismos. ¿Sí? Una pausa compasiva no solo es del trabajo, a veces puede ser incluso de la misma convivencia, esta pausa compasiva. Puede ser una pausa compasiva con respecto a mi propia autocrítica. En esta pausa autocompasiva podemos regalarnos, por ejemplo, una respiración. ¿Sí? Entonces, respirar profundamente por un minuto, que es un ejercicio que me gustaría que hiciéramos en unos minutos, precisamente para centrarme aquí, para contenerme a mí por ese minuto, que sea mi espacio, ¿sí? Mi pausa. Pero no es lo único que podemos hacer. También podemos hacer estiramientos, pero tener en cuenta esta intención que es, esto lo estoy haciendo porque noto que estoy sufriendo. No tiene que ser un sufrimiento devastador. Un sufrimiento puede ser, me está doliendo la espalda hace rato y llevo aquí sentada 3 horas y no he hecho nada al respecto. Entonces esta pausa me brinda precisamente ese alivio, el, uy, necesito moverme tal vez, o estoy trabajando, llevo ayudándole a mis hijos con todo el trabajo todo el tiempo y no he parado en un minuto. Entonces ahí tal vez necesito una pausa compasiva que sea prepararme un té para sentirme más tranquila o para aliviar un poco esa fatiga o tal vez recostarme 15 minutos y ver un capítulo de mi serie favorita, ¿sí? Todas estas son pausas que podemos estar haciendo, pero el ponerle la intención de decir, este es un espacio en el que reconozco que tengo un malestar y quiero aliviarlo, genera un cambio importante en nosotros. Entonces, en este sentido, pues los invito a que nos tomemos precisamente un momento, como un minuto de nuestro día, que seguramente para muchos será muy agitado, para otros será mucho más tranquilo. No importa, nos vamos a tomar un minuto y los invito a que respiremos precisamente con compasión. Entonces, cuando yo les indique, vamos a sentarnos cómodos en la silla en la que estamos en este momento, o si estamos recostados, perfecto. Lo importante es que estemos cómodos y vamos a regalarnos a nosotros mismos un minuto, un minuto en el que vamos a ser conscientes de cómo inhalamos y exhalamos. Vamos a ser conscientes de cómo es esta respiración y nos vamos a ofrecer esta respiración a nosotros mismos. ¿Sí? Vamos a reconocer nuestra propia respiración y nos vamos a regalar este espacio. Entonces, el minuto empieza ya.
Listo. Entonces ha pasado un minuto. Aquellos que realizaron el ejercicio, si lo hicieron o no lo hicieron, pues yo lo hice y siento que es una pausa que a veces a uno le cuesta hacer. Dice, ¿cómo voy a dejar a un lado todo esto que tengo que hacer para darme un minuto que pues creo que no va a hacer ninguna diferencia? Los invito a que lo intenten y van a darse cuenta que sí genera una diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros, así como todos los seres vivos, necesitan cuidado, ¿sí? Y a veces cuidamos un montón de nuestros familiares, cuidamos un montón incluso de nuestras mascotas, de nuestras plantas, y se nos olvida que nosotros también necesitamos cuidado. Entonces, esta es una de las opciones que podemos hacer en nuestro día a día que no nos van a quitar mucho tiempo y que sí va a ser muy funcional para nosotros y nuestro buen desempeño, no solo laboral, no solo como padres de familia, no solo como profesionales, sino también va a contribuir a nuestra salud mental y a nuestra salud emocional, a ese bienestar emocional que queremos lograr. Otro de los ejercicios que podemos hacer es no solo con una pausa o pues dentro de esta misma pausa, son los movimientos compasivos. Entonces, también me gustaría que hiciéramos este ejercicio, espero que todos lo hagan, o pues los invito a que lo hagan. Les voy a pedir que se pongan de pie y sientan bien las plantas de sus pies sobre el suelo. Entonces se balanceen un poco hacia adelante, hacia atrás, se balanceen hacia un lado, hacia el otro y traten de relajar todo su cuerpo. Pueden hacer pequeños círculos con sus rodillas y empiecen a sentir todas las sensaciones en su cuerpo. Vamos a anclarnos con nuestros pies. Vamos a anclar nuestra conciencia en este momento con los pies en el piso. Y ahora nos vamos a abrir nuestro campo de conciencia y explorar todas las sensaciones en nuestro cuerpo. Y vamos a empezar a reconocer aquellas zonas que están en bienestar y aquellas zonas que tal vez están en tensión. Muchas veces nuestro cuerpo está tensionado y no nos damos cuenta. Pasa mucho, sobre todo en tiempos como los que estamos actualmente, que nos vemos forzados a estar frente a una pantalla constantemente o con más labores de las que usualmente teníamos. Entonces, durante un momento vamos a centrar nuestra atención en esa zona de tensión. Vamos a centrar nuestra atención de pronto en esa espalda o en el cuello, en las piernas, en aquella zona de nuestro cuerpo que tal vez esté tensionada. Y gradualmente vamos a comenzar a mover nuestro cuerpo de modo que sentamos que estamos aliviando esa tensión, ¿sí? Ofreciéndole mucha compasión a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si necesitamos mover el cuello de un lado al otro o tal vez mover nuestros hombros, si necesitamos girar la cintura o si tal vez nuestra espalda está cansada y necesitamos tumbarnos hacia adelante un poco y dejar caer nuestro cuerpo. Vamos a escuchar nuestro cuerpo por unos segundos y hacer lo que nos pide para aliviarlo. Entonces ofrecemos a nuestro cuerpo el movimiento compasivo que necesita, ¿sí? Y de esta manera, una vez se sientan más distensionados, más relajados, pues pueden volver a la posición en la que estaban inicialmente. Este es un ejercicio que podemos hacer en cualquier momento, ¿sí? Incluso mientras estamos trabajando, cuando reconozcamos ese sufrimiento en nosotros, podemos hacer este ejercicio. Es un minuto en el que hagamos un escaneo de nuestro cuerpo y cómo estamos. Y eso me lleva al tercer punto. Y es, a veces no es nuestro cuerpo físico el que nos duele. A veces tal vez es algo más profundo, a veces es una emoción, a veces es una preocupación, a veces es como la rabia o la tensión lo que nos está generando malestar. Y una estrategia desde la terapia de autocompasión es el tacto tranquilizador. Muchas veces las personas pueden resultar un poco escépticas ante esto, pero pensemos qué hacemos cuando un amigo muy querido o un familiar está triste o vemos que algo le duele mucho. Tendemos a abrazarlo, ¿sí? Tendemos a darle palmadas en la espalda, tendemos a consentirlo. Entonces, ¿por qué si hacemos esto para una persona que queremos mucho? ¿Por qué no lo hacemos hacia nosotros mismos? Que también somos personas que debemos amarnos a nosotros mismos para poder
precisamente salir adelante. Entonces, un tacto tranquilizador puede ser ponerse la mano en el corazón en un momento que lo necesiten. A veces sentimos el malestar en el estómago, en la boca del estómago y solo necesitamos como ese tacto y esa presión, ese contacto que nos haga sentir como más contenidos y con mayor tranquilidad. A veces necesitamos incluso un abrazo y si no hay nadie más que nos lo pueda ofrecer, pues también es válido que nos lo demos a nosotros mismos, ¿sí? Creemos que solo podemos traer como el bienestar con cosas externas, entonces solo si me compro lo que quería o solo si la persona que yo quiero me dice lo que yo espero que me diga. Y no necesariamente, el tacto tranquilizador también me va a brindar ese confort que necesito tal vez en un momento de sufrimiento. Esta es otra estrategia. Las tres primeras claramente se pueden hacer dentro de la misma pausa compasiva. Puedo dentro de la pausa hacer respiraciones, puedo pararme, moverme de acuerdo a lo que mi cuerpo necesita. Si no necesito un movimiento o necesita algún tipo de tacto, pues también está bien, ¿sí? Otra de las estrategias puede ser la gratitud y el saboreo. Se ha demostrado en diferentes estudios que precisamente, y sobre todo pues en tiempos como los que estamos actualmente, el agradecer es como una acción que nos va a brindar esta sensación de autocompasión, ¿sí? El constantemente, así sean pocas cosas, así sea una cosa chiquitita que nos sucedió en el día, agradecerla nos va a ayudar también a aliviar muchas veces el malestar, el darme cuenta que no todo es malestar, sino que hay otras cosas que también pueden ser positivas, puede ser muy funcional en momentos en los que siento que necesito ser autocompasivo. Y esta gratitud ligada al saboreo, el saboreo, pensémoslo así como nosotros degustamos, por ejemplo, no sé, un helado. Entonces nos metemos la cucharada y tenemos esta sensación de, qué rico esta sensación, ¿sí? Eso mismo, hacerlo con diferentes situaciones en nuestra vida, que a veces parecen como tan cotidianas y las hacemos tan en automático que se nos olvida lo mucho que lo disfrutamos. Por ejemplo, cuando nos entramos a bañar, tan pronto el agua caliente toca nuestra piel, es una sensación muy placentera que muchas veces por el afán de me tengo que arreglar, tengo que salir, se nos olvida. Y precisamente ese saboreo pues nos va a dar esos momentos de aliviar el sufrimiento o incluso prevenirlo, el reconocer estas pequeñas cosas, por ejemplo, cuando me despierto y tengo a la persona que amo al lado mío, saborear ese momento, cuando me despierto y mis hijos llegan a acompañarme a desayunar, saborear esos momentos. Cuando, por ejemplo, estoy trabajando y por fin terminé una tarea que era muy extensa, saborear esos momentos precisamente, esas situaciones que son muy favorables para nosotros, que nos generan placer y que a veces dejamos pasar, y al dejar pasar una y otra vez, pues solo nos llenamos de autocrítica de lo que no nos gusta y se nos olvida que hay un montón de cosas que nos gustan y que nos hacen bien y que nos hacen felices y que nos retroalimentan. Y por último, una última estrategia para nuestra vida cotidiana es cuando estemos sintiendo este malestar, ¿sí? En vez de evitarlo, en vez de decir como no, no debería estar sintiendo esto, yo como siento esto, porque los otros están tan tranquilos y yo estoy tan frustrado. Por ejemplo, para el caso de los médicos que están constantemente enfrentándose a pacientes pues con este nuevo virus, todo el tiempo tengo que estar trabajando, no puedo pararme, necesitan todo el tiempo. Cuando estemos en esos momentos de tensión, hacer una pequeña pausa y preguntarse, ¿qué necesito yo en este momento? En este momento, en este instante en el que me siento el malestar, siento este sufrimiento, siento este rabia, tristeza o lo que sea. Probablemente uno ya las haga, pero no se dé cuenta del impacto que pueden tener en nuestro bienestar emocional. Entonces, el darme eso que necesito, si tal vez hasta ese momento me di cuenta que tenía hambre, hasta ese momento me di cuenta que necesitaba estirar el cuerpo, hasta ese momento me di cuenta que necesitaba hablar con alguien. Entonces, el cuestionarnos qué necesito en este momento, qué me está pidiendo mi cuerpo, mi corazón, mi mente en este momento, pues nos va a brindar precisamente esa autocompasión, ese no solo reconocer que sufro, sino también que puedo hacer algo al respecto.
Entonces, estas estrategias resultan muy funcionales, pero hay otras, digamos, que ya son más elaboradas, por así decirlo. ¿Sí? Por ejemplo, el escaneo corporal con compasión es realmente hacer este ejercicio de pasar parte por parte de mi cuerpo, evaluando cómo estoy y brindándole lo que mi cuerpo me está pidiendo sin tratar de cambiar, sin tratar de juzgar. Aquí lo más importante es aceptar sin juicios. No es, ah, pero ¿por qué estoy tan estresada? Ah, pero ¿por qué estoy tan de mal genio? Ah, no, sino todo lo contrario, solo reconocer y ser compasivo, como entiendo que te sientas mal, entiendo que te duele la espalda, pues claramente has estado trabajando todo el día, ¿sí? También este ejercicio de respiración afectuosa, entonces no solo por un minuto, sino por un rato, darnos lo que necesitamos con esta respiración. Dar y recibir compasión es una meditación que también podemos hacer, que pueden encontrar, es precisamente en esta página que puse, que es acerca de la autocompasión. Es un ejercicio que nos va a brindar precisamente esta como contención que necesitamos en algunos momentos. Actividades como comer conscientemente, lo que hablábamos del saboreo. Entonces, no solo saborear un momento, sino saborear toda mi comida. Entonces, sentarme y en este almuerzo realmente voy a almorzar, no voy a trabajar mientras almuerzo, no voy a pelear mientras almuerzo, no voy a recibir una llamada mientras almuerzo. No, realmente voy a almorzar y voy a degustar todo lo que está en mi plato. Estas y otras actividades o estrategias se pueden encontrar en esta página, como les decía, que es de una psicóloga, ella se llama Kristin Neff, y ella se ha encargado pues a lo largo de su carrera de fortalecer estos procesos de autocompasión y comprender cómo es que la autocompasión resulta ser como una herramienta muy funcional y muy terapéutica para contribuir precisamente al bienestar emocional. Entonces, para cerrar un poco este tema de las estrategias y ya llegar hacia el cierre de este espacio, pues es entender que no vamos a poder con todo el tiempo, como se muestra en la imagen. En la primera imagen dice, no puedo hacerlo porque estoy llevando todos estos ladrillos y creo que tengo que llevar todo, entonces tengo que responder con mi familia, tengo que poder ayudarle a mis hijos a hacer las tareas, tengo que igual ser súper eficiente en el trabajo, tengo que sentirme bien, tengo que ser una buena madre, tengo que ser un buen esposo, tengo que estar ahí para mis amigos, tengo que hacer todo el tiempo y me agobio y me enjuicio y me reprocho todo lo que no estoy haciendo bien cuando pues no tengo que hacerlo todo el tiempo y no tengo que todo el tiempo hacer todo bien, porque no es posible, somos seres humanos y nos equivocamos y nos cansamos y a veces nos sentimos abatidos. Entonces, como muestra en la segunda imagen, puedo hacerlo todo, pero no puedo hacerlo al mismo tiempo. Debo hacer una cosa a la vez, ¿sí? Debo priorizar. Y muchas veces ese priorizar es decir, bueno, primero, ¿qué necesito yo para luego poder cargar o luego poder atender y ser compasivo con lo que necesitan los demás, ¿sí? De nuevo, volviendo al ejemplo del avión, necesito primero ponerme mi máscara para luego poder ayudar a los demás a tener el oxígeno que necesitan ellos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, y pues con base en el título de esta charla, ¿cómo esto nos trae el bienestar emocional? Pues precisamente porque nos va a permitir tener una mayor aceptación de nuestras experiencias, tanto internas como externas. ¿Qué significa esto? Internas como reconocer que todas las emociones que sentimos son completamente naturales, incluso aquellas que sentimos completamente incómodas, ¿sí? Como la tristeza, no queremos sentirla, la frustración, la rabia, el estrés, la preocupación, no queremos sentirlas, pero aún así son sumamente funcionales y el darles un lugar dentro de nosotros, pues nos va a traer mucha más satisfacción y mucho más bienestar emocional y también aceptar aquello que es externo a nosotros que no podemos cambiar. Entonces, en este sentido, el ser compasivos también nos permite entender que hay situaciones que se nos salen de las manos, ¿sí? Pero que hay ciertas cosas que podemos hacer al respecto y hay otras que no podemos cambiar, pero sí podemos tener una actitud compasiva hacia ellas y hacer hasta el máximo y reconocer que hay otras cosas que se nos salen de las manos. También nos trae y ha mostrado en varios estudios mayores niveles de felicidad o optimismo, calidad y satisfacción en la vida
y ya en procesos terapéuticos ha mostrado pues una reducción en la sensación de depresión, en la frustración, en la ansiedad, en todo este como malestar emocional. Entonces, el ser compasivos, el darnos un espacio a nosotros y comprender también al otro y su sufrimiento, pues nos permite también una mejor calidad de vida, que es algo que creo que todos siempre buscamos y es algo que en esta situación en particular de la pandemia en la que vivimos, pues resulta sumamente funcional. También nos trae mayores niveles de motivación y autoeficacia. Si yo no estoy constantemente escuchando esta voz crítica que me impide y que me hace como que me jala hacia atrás cuando yo quiero lograr algo, sino al contrario, tengo una voz que me dice como, sí, te equivocaste, pero podemos hacer algo al respecto. Sí, te duele y estás cansado, pero puedes seguir adelante. Imagínense la diferencia en la vida de no solo tener esa voz que nos regaña, sino también tener esa voz suave que es casi como esa madre que cuando nos caímos, cuando éramos chiquitos, nos decía, todo va a estar bien, sé que te duele, pero vamos a salir de esto, ¿sí? No va a doler para siempre, esto no va a durar para siempre. Pues precisamente eso es lo que logramos con la autocompasión y eso nos va a dar mucha más motivación y nos va a mantener como autónomos y eficaces en lo que la compasión y la autocompasión nos ayuda a mejorar las relaciones con las otras personas, porque a diferencia de lo que se cree que si yo soy autocompasivo voy a ser egoísta, es todo lo contrario. Se ha demostrado que las personas que son más compasivas y más autocompasivas, lo que hacen es ser más dadas hacia los otros o por lo menos comprender a los otros de una forma más integral, sin querer cambiarlos, sin querer enjuiciarlos, sino ponerse realmente en los zapatos del otro, pero no ponérselos y decir como, uy, no podría vivir en estos zapatos. No, sino realmente comprender y desde esa comprensión, pues surge ese deseo de ayudar, ¿sí? Entonces, ya como en el bienestar emocional de en este momento presente, también esta autocompasión y la compasión nos va a ayudar a afrontar de una forma más funcional las situaciones inesperadas. Se ha hecho esta evaluación con diversidad de enfermedades, em, el VIH, entre otras enfermedades que se han evaluado como enfermedades pulmonares, y se ha demostrado pues precisamente que nos permite afrontar estas situaciones de una mejor manera porque no partimos del juicio, sino de la comprensión y la aceptación y del reconocer que así yo no puedo hacer todo al respecto, si hay algo que puedo hacer. Nos permite mayor tolerancia a la incertidumbre y al fracaso, incertidumbre y siempre equivocamos. Entonces podemos optar o por regañarnos y sentirnos mal y castigarnos, o por reconocerlo y movernos hacia algo más funcional. Y por último, pues se ha demostrado que incrementa estas acciones valiosas, no solo nos hace sentir mejor, sino también nos hace actuar de una forma que es más coherente con lo que es importante para nosotros. Entonces, de esta manera, pues la compasión y la autocompasión han mostrado ser sumamente eficaz para mejorar mucho la calidad de vida y el bienestar emocional. Y si les interesa tener más información sobre los estudios en los que se basa en estos beneficios, pues pueden ubicarse o pueden encontrarlos en este artículo que es Self-Compassion and Psychological Wellbeing, que es precisamente de Neff y Germer, que son los como principales autores de esta terapia pues enfocada en compasión, pero realmente pues de lo que ha sido el estudio de la autocompasión y la compasión. Entonces ya para cerrar, cierro con esta frase que me gusta mucho y es para que alguien desarrolle una compasión genuina hacia los demás, primero él o ella deben tener una base sobre la cual cultivar la compasión y esa base es la habilidad de conectar con los sentimientos propios y cuidar del propio bienestar. Cuidar de los demás requiere de cuidar de uno mismo primero. Entonces, en este sentido, pues es importante que reconozcamos cuando necesitamos cuidar de nosotros, cuando necesitamos estos espacios para nosotros, ¿sí? Y si se nos está dificultando mucho la situación, si creemos que esto es demasiado para nosotros, pues también está bien pedir ayuda. Parte de estos actos compasivos es reconocer que necesito ayuda externa y por eso ahí puse
mi correo, porque precisamente el acompañamiento psicoterapéutico que muchas veces se ve como ese acto de, ay, pero ¿cómo voy a ser como tan débil o como tan disfuncional o como no voy a ser capaz? Pues nos impide buscar ayuda. Y a veces lo único que necesitamos es hablar con alguien que nos brinde una perspectiva diferente o que nos brinde herramientas que nos ayuden a aliviar nuestro propio dolor. Y de esta manera, pues vamos a poder también ayudar a los demás, vamos a poder también estar ahí para las otras personas que nos necesitan. Porque pues, como lo han dicho, creo que toda la publicidad durante toda esta pandemia, no estamos solos, ¿sí? Nos tenemos los unos a los otros, pero no solo puedo estar en pro de los demás, ¿sí? También debo estar en pro de mí mismo y reconocer qué necesito yo, ponerme mi máscara y luego, a partir de eso, poder ayudar a las otras personas. Entonces, pues eso es todo. Les agradezco mucho por este espacio, espero les haya sido funcional y útil y pues damos paso a las preguntas que tengan o los comentarios que tengan. Carolina, muchas gracias. Rogamos a los asistentes formular sus preguntas a través del chat. Ya de hecho tenemos una de Jefferson. ¿La autocompasión en exceso nos puede generar debilidad? No, precisamente todo lo contrario, no hay una autocompasión en exceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca puedes como exceder el nivel de reconocer lo que te pasa y lo que es importante para ti, ¿sí? Entonces, no te va a generar debilidad, al contrario, te va a ayudar a cada vez encontrar más herramientas para ser autoeficaz en tu propio alivio del dolor, ¿sí? Vas a ser más autoeficaz en reconocer cuándo necesitas apoyo, cuándo tal vez puedes manejar la situación por ti mismo, y lo que va a hacer es cada vez brindar precisamente más bienestar emocional. Sentir malestar es natural, ¿sí? Es parte de lo que somos como seres humanos. Entonces, nunca vamos a tener que dejar de ser autocompasivos porque nunca vamos a dejar de tener situaciones que tal vez nos generen este malestar. Entonces, nunca hay un exceso de autocompasión, solo es ser autocompasivo cada vez que veo que necesito este apoyo para mí mismo, cada vez que necesito contenerme a mí mismo. Y a partir de esto, pues, desarrollar las habilidades que en vez de debilitarme, lo que van a hacer es fortalecerme. Sí, no sé si alguien más quisiera o utilizar su micrófono o formular otra pregunta. Sí, Ana María Cepeda, al empezar a practicar la autocompasión, ¿puede incrementar el malestar o la emoción? Claro que sí, al principio va a suceder, porque muchas veces lo que hacemos es evitar esta sensación que nos genera malestar. Entonces, si yo me siento ansioso, lo que hago es, por ejemplo, en algunos casos, ponerme a comer para que se me quite, ¿sí? En algunos Mira, otros casos, lo que yo hago es hacer como si no me la pasara nada y profesora distraerme con Nálida otra cosa. Pinilla dice, ¿nos puedes Entonces, ampliar quién y cómo se generó este término de autocompasión que para mí es muy novedoso? claro, déjame Disculpa. termino de responder la pregunta anterior y ya proseguimos con esto. Tranquila. Entonces, precisamente va a incrementar en un primer momento el malestar porque puede que nos genere tener que enfrentarnos a esto que no nos gusta, pues precisamente nos va a hacer realmente sentirlo, pero al realmente sentirlo, pues nos vamos a dar cuenta también de qué podemos hacer para aliviarlo. Si lo evitamos, pues no vamos a encontrar el alivio y probablemente lo que hagamos es postergarlo en el tiempo. Siguiendo a la siguiente pregunta que me mencionabas, este término de autocompasión realmente no es tan novedoso. Se ha venido hablando de autocompasión, sobre todo, o pues el estudio de la autocompasión se ha dado a partir de las terapias de tercera generación en la psicología desde hace unos 30 años más o menos, un poco antes, y surge precisamente del comprender que a veces solo reconocer que me siento mal no es suficiente, ¿sí? Solo reconocer de esta forma consciente y como guiado por el mindfulness no es suficiente, a veces necesito de ir más allá en el sentido de qué puedo hacer para aliviarlo. Entonces, en esta búsqueda de qué puedo hacer para aliviarlo, pues precisamente se encuentra este concepto de autocompasión, ¿sí? El concepto de autocompasión viene precisamente de yo también puedo encargarme de mi propio alivio, ¿sí? Yo también puedo estar ahí para mí, yo también puedo como subsanar esa autocrítica que es lo que se ha mostrado que muchas veces es lo que más genera el malestar emocional.
Entonces, en ese sentido, la autocompasión también surgió como esta estrategia terapéutica para ver cómo hacemos que este autocrítica constante que todo el tiempo nos está como echando hacia abajo cuando lo que queremos es surgir y salir hacia arriba. Entonces sale la autocompasión como esta respuesta, como puedes también tratarte a ti como tratas a un ser querido. Dice Jefferson que piensa que a veces nos justificamos con pensamientos de autocompasión. ¿Tú qué opinas? Sí, puede ser, digamos que ahí es la diferencia y por eso la autocompasión no es justificarme como, ay, pobrecito yo, que me pasa esto, no es eso, ¿sí? No es decir, ah, pues como yo me siento mal, entonces tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo o tengo que dejar de cumplir. No, la autocompasión es precisamente reconocer, me estoy sintiendo mal, ¿qué puedo hacer para aliviar esto? ¿Sí? Tener esta posición más proactiva. Entonces, en ese sentido, pues esa justificación ya no tendría sentido, porque yo puedo entender un montón por qué es que me está sucediendo lo que me está sucediendo, pero empiezo a ser realmente compasivo cuando tomo acción al respecto, cuando me motivo y deseo generar algún cambio para poder aliviar este dolor y lograr lo que es importante para mí. La autocompasión está muy ligada a la vida valiosa y es eso que para mí es importante, que yo quiero lograr, que yo quiero que sea como mi vida o la persona que yo quiero ser y que muchas veces la autocrítica pues lo que hace es impedirme ser esta persona o lograr esto que quiero lograr. Entonces ahí viene la autocompasión no como una justificación, sino como ese bastón que me va a ayudar a decir, ok, está bien que te sientas mal, pero tenemos que hacer algo para que logremos estar mejor, ¿sí? Sin negar la emoción, dándole lugar, pero saliendo adelante a partir de ella. Lina Palomino te pregunta, ¿qué otras habilidades o cualidades son características de personas más compasivas? Principalmente el reconocer el sufrimiento es una de las principales cualidades, ¿sí? Digamos que adicional a esta cualidad está el estar en el momento presente, ¿sí? El evitar los juicios en términos de, puede que yo no esté viviendo la misma situación que otra persona, pero no por eso debo como demeritarla. Entonces, esa sería una característica de una persona compasiva. Una persona compasiva no evita sus emociones, ¿sí? Ni tampoco obvia las emociones de los demás, sino precisamente reconoce la importancia de sentir incluso lo que no nos gusta sentir. Una persona compasiva busca en la medida de lo posible, ayudar a las otras personas, reconociendo que muchas veces por tratar de ser compasivo con los demás, dejo de ser compasivo conmigo. Entonces, una persona compasiva va a encontrar ese límite precisamente entre, bueno, ¿qué tanto puedo dar para aliviar el malestar del otro? Sin tener que perjudicar pues mi bienestar y sin tener que pasar por encima de mi propio malestar. Entonces, esas son algunas características. Pues es importante aquí mencionar que obviamente no todos podemos ser compasivos todo el tiempo, sería ideal que fuera así, ¿cierto? Y tampoco se trata de que nos recriminemos cuando no somos compasivos, sino reconocer que habrá momentos que se nos facilite más, habrá momentos que se nos dificulte, habrá situaciones que demanden unas cosas y demanden otras, pero sí siempre es tener conscientes estos tres puntos de es natural que sintamos el malestar, reconozcamos el malestar. También es algo que compartimos como seres humanos, así que todos podemos estar sintiendo este malestar y no estoy solo, y tratarme con gentileza y tratar a los otros con esta gentileza. Marta Lucía Cardona dice, ¿considera que genera un buen resultado y tranquilidad para los trabajadores hacer ejercicio de autocompasión? Definitivamente. Creo que no solo como trabajadores, pero en general, sí, digamos que trabajadores, y supongo que en ese momento pues estamos hablando más de la salud y de la situación ahorita, pero trabajadores en cualquier campo que se desempeñen, es muy importante hacer estos ejercicios de autocompasión porque precisamente es lo que también te motiva a continuar. Cuando tú estás cansado, angustiado, preocupado, frustrado por lo que te estás desempeñando, pues va a ser aún más difícil rendir, va a ser aún más difícil sentir pues esta calidad que te gustaría pues en el desempeño laboral. Entonces, darte estos espacios, darte estas pausas compasivas, lo que va a hacer es precisamente darle un espacio a estas sensaciones, permitirte aliviarlas, como
sea pertinente y a partir de eso pues vas a tener mucha más motivación al momento de seguir haciendo lo que debes hacer. Bueno, veo que no tengo por ahora más preguntas en el chat, pero quiero aprovechar un comentario de María Lucía Cardona que dice, excelente conferencia para estos momentos. La meditación es una forma de ejercitar la autocompasión. Hacer una pausa para agradecer y bendecir cada parte del cuerpo es un ejercicio excelente y creo que es un muy buen comentario para agradecer a Carolina su intervención. Yo creo que fue una intervención deliciosa y digo deliciosa porque además de la dulzura de su voz, sus Mm. indicaciones lograron llevarnos a una experiencia vivencial en beneficio de nuestro bienestar. Carolina, mil gracias por habernos ayudado a cumplir la meta de Salud UNAL contigo, de llevar el conocimiento y el consejo a la comunidad universitaria. Deseo también aprovechar para invitarlos mañana en la primera conferencia de la mañana a las 8 a una exposición sobre impacto de las medidas tomadas frente al COVID-19 sobre las infecciones en los niños, con la participación del profesor Germán Camacho, profesor infectólogo del Departamento de Pediatría. Carolina, mil gracias, un placer haber compartido con usted y a todos los asistentes, mil gracias. Salud UNAL contigo, una vez cumplió su reto de estar al servicio de la comunidad. Una feliz tarde para todos, mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes y pues cualquier duda ahí quedó mi correo para que puedan solucionarla. Muchísimas gracias.